huesos del cráneo y de la cara en general. Ya hemos estudiado huesos en particular, el frontal, parietal, temporal, occipital, igualmente en la cara, el maxilar, mandíbula, etc. Ahora en conjunto, o en general, los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Los huesos de la cara forman macizo facial, que es este. Este es el macizo facial. Este macizo facial se caracteriza porque tiene la forma prismático triangular. Vamos a encontrar una cara anterolateral derecha y anterolateral izquierda y una cara posterior. Este sería la cara posterior. Esta es la cara posterior del macizo facial. Y estas son las caras anterolaterales del macizo facial. En conjunto, el macizo facial forma parte de la cavidad orbitaria, de la cavidad nasal, de la cavidad bucal y de una fosa importante que es la fosa pterigo-maxilar. El macizo facial se une a la parte anterior de los huesos del cráneo. Ahí está. Aquí estamos viendo que se está uniendo a la porción órbito nasal del frontal. En las caras anterolaterales, que son estas, encontramos, como hemos dicho, la cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria tiene 4 caras, una cara externa, una cara interna, superior e inferior. Por lo tanto, se asemeja a una pirámide cuadrangular, cuyo vértice se encuentra en la parte posterior y la base en la parte anterior. La pared interna de esta cavidad orbitaria está constituido, yendo de adelante hacia atrás, por la rama ascendente de maxilar, por el hueso lagrimal, por la lámina papirácea del esmoides, esto, o hueso plano del esmoides, y por detrás encontramos el esfenoides. Fíjense que este esfenoides está determinando la raíz superior y la raíz inferior, está determinando el agujero óptico. La pared superior, que es esta, está constituido por la porción orbitaria del frontal. Sabemos que el frontal tiene una porción órbito-nasal. La porción orbitaria forma la pared superior de la cavidad orbitaria. La pared externa, como ustedes están viendo, está constituido por el malar, más propiamente por la pos orbitaria del malar, y la cara orbitaria del esfenoides, o sea, la porción exocraneal del ala mayor del esfenoides. La pared inferior por el maxilar o la apófisis piramidal del maxilar. ¿Qué estructuras encontramos aparte de los huesos en esta cavidad? Encontramos el orificio del conducto lácrimo-nasal. Ahí. Este conducto lácrimo-nasal está limitado por delante por esta cresta, la cresta lagrimal anterior, y por esta cresta
esta otra cresta, que es la cresta lagrimal posterior, que remata en este gancho, el amulus lagrimalis, que no es nada más que dependencia de la cresta laminar lagrimal posterior del hueso lagrimal. También encontramos aquí esta fosita, la fosita troclear, para la polea del músculo oblicuo mayor. Aquí la fosita lagrimal, para las glándulas lagrimales. En esta parte posterior encontramos este orificio en forma de coma, esta hendidura, que es la hendidura orbitaria superior, y en la parte inferior la hendidura orbitaria inferior. Por delante de esta hendidura orbitaria inferior encontramos este canal infraorbitario, que se continúa con el conducto infraorbitario, que inmediatamente por debajo del borde inferior o reborde inferior de la órbita termina en el orificio infraorbitario, por donde camina el nervio maxilar. Esas son las características más importantes de esta cavidad orbital. Por dentro de la cavidad orbitaria encontramos la cavidad nasal. Esta es la cavidad nasal. En esta cavidad nasal también observamos 4 caras. La cara superior, esta, la cara inferior o pared inferior, la pared externa o laberíntica y la pared interna o septal. Esta pared interna o septal está formada de adelante hacia atrás por el cartílago del tabique a este nivel, la lámina pentagonal del etmoides, y por detrás encontramos el vómer. Este es el vómer, por detrás y por abajo. Este vómer, en la parte posterior de las fosas nasales, va a constituir el orificio posterior o coanas de las fosas nasales. Aquí está usted viendo el orificio posterior o coanas de las fosas nasales, que está limitado, como dijimos, por detrás por el borde posterior o libre del vómer o hueso arado, por arriba por parte de las alas y la cara inferior del esfenoides. Está limitada por el ala interna, aquí usted está viendo, el ala interna de la apófisis pterigoides, y por delante la porción vertical del palatino. La pared inferior está limitada por esto, por la porción horizontal del palatino. Forma o constituye las coanas o retroventrales. En la pared externa vemos, esta es la pared externa de las fosas nasales, encontramos de atrás hacia adelante la lámina esta, la cara interna de la ala interna o de la pterigoides, la porción vertical del palatino, el cornete superior y el cornete medio, y mucho más abajo el cornete inferior. Este es el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Y por delante vemos aquí que está formando esta cara externa por esta porción, la rama o porción ascendente del maxilar. Y más atrás vemos que está constituido por este hueso, que es el hueso lagrimal, y más posteriormente por el maxilar.
El maxilar tiene este orificio profundo que está cubierto por la post maxilar, cornete o concha inferior. La pared superior, que hemos mencionado que está formado por el hueso propio o hueso nasal. También forma parte la espina nasal del frontal, el etmoides, la lámina cribosa del etmoides, y por detrás el cuerpo del esfenoides, la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Esa es la constitución de las fosas nasales. En la cavidad bucal, ¿qué encontramos? Esta es la cavidad bucal. Encontramos naturalmente las piezas dentarias, el maxilar y la mandíbula. Esta cavidad bucal presenta una cara superior o techo, donde se encuentra esto, el paladar duro. ¿Y cómo está constituido este paladar duro? Por la apófisis palatina del maxilar, y por detrás la porción horizontal del palatino. Lateralmente alvéolos, los dientes y las cavidades o orificios alveolodentarios. Aquí. El cuerpo de la mandíbula, y lateralmente, más lateralmente al cuerpo, encontramos la rama ascendente del maxilar o de la mandíbula, o maxilar inferior, que lo llaman los antiguos. ¿Qué estructuras encontramos en esta cavidad bucal? Ósea. La apófisis, fíjense, esta es la apófisis coronoides, el cóndilo y la cavidad o escotadura sigmoidea. Por debajo de esto, el orificio del agujero o del nervio dentario, que está limitado por delante por esta espina, la língula mandibulae. Esta es la língula mandibulae. Y este es el orificio del conducto dentario, donde ingresa el nervio dentario inferior o alveolar. ¿Qué estructuras más encontramos? Aquí encontramos la línea oblicua o línea miloioidea, porque aquí se inserta el diafragma de la cavidad bucal. Ese diafragma está formado por el músculo miloioideo. Por encima de esta línea miloioidea, la fosa sublingual. Por debajo y por detrás, la fosa submaxilar. Esta es la fosa sublingual, fosa submaxilar. A este nivel, por fuera de la sínfisis mentoniana, encontramos 4 apófisis. Las apófisis geni, superior e inferior. Las superiores para el geni ogloso y las inferiores para el geni ioideo. En el borde del cuerpo y cerca de la cara interna, esta fosita que sirve para la inserción del vientre anterior del digástrico. Encontramos entre el cuerpo y la rama ascendente el ángulo o gonium de la mandíbula, donde por su cara interna presenta unas crestas para la inserción del músculo pterigoideo interno o inferior, y en la parte externa otras superficies rugosas para la inserción del músculo masseterino. Eso es lo que encontramos en la cavidad bucal. Hago énfasis en que la cavidad bucal, esta cavidad, no tiene una pared inferior ósea, sino es muscular, la base. Tiene una cara anterior, anterolateral
lateral propiamente, y la parte posterior, igual que la porción nasal, está en relación con la faringe. Por eso se llama rinofaringe, bucofaringe y más abajo laringofaringe. Ahora, fuera de estas cavidades naturales de la cara, encontramos una cavidad importante, que es esta cavidad, la pterigomaxilar. Para eso vamos a sacar la mandíbula y vemos la región pterigomaxilar entre la posterioides y el borde o la tuberosidad del maxilar. Por lo tanto, está limitado por arriba por la porción horizontal de la parte exocraneal del ala mayor del esfenoide. Esto. Por delante la tuberosidad del maxilar. Ahí está. Y por detrás el ala de la posterioides. Si ustedes quieren, el ala externa de la posterioides. Toda esta porción se llama región infratemporal o pterigomaxilar. La ubican ustedes por dentro del arco cigomático y del hueso malar. Fíjense que la confluencia de estas paredes, la pared pterigoidea, la pared maxilar y la pared esfenoidal, forman ese amplio orificio. Ese amplio orificio por abajo está cerrado por esto, la apófisis piramidal del palatino, por abajo. Mientras que por arriba va a un espacio denominado trasfondo de la cavidad pterigomaxilar. Este es el trasfondo. ¿Y cómo está cerrado ese trasfondo? Por la porción vertical del palatino. En esta región pterigomaxilar se encuentran elementos muy importantes, músculos importantes, masticadores, como los pterigoideos. El pterigoideo superior, el pterigoideo inferior o pterigoideo interno y externo, el quinto masticador o esfenomandibular, la arteria maxilar interna, los nervios, el dentario, el lingual, la cuerda del tímpano, etc. Elementos sumamente importantes de esta región. Eso es en cuanto se refiere a huesos de la cara y la constitución del macizo facial. Ahora vamos a hablar de los huesos del cráneo en general, vale decir la base y la bóveda. La bóveda es esta, constituido por el frontal, parietal, occipital, parte de la escama del temporal. Hay que tomar puntos de referencia para separar la bóveda de la base del cráneo. Por delante tomamos en cuenta la glabela. Lateralmente el conducto auditivo externo y posteriormente la protuberancia occipital. Una vez que hemos sacado la bóveda, nos vamos a observar la base del cráneo. La base del cráneo está constituida por 3 pisos: el piso anterior, el piso medio y el piso posterior. El piso anterior, que es este, está constituido por el esfenoides, por la porción orbitaria del frontal, donde encontramos la apófisis cresta de gallo
la lámina cribosa del esmoides, las eminencias frontales, aquí, las eminencias frontales de la porción orbitaria, que corresponden, como sabemos, a la porción orbitaria del cerebro. Por detrás de estas encontramos aquí las alas menores del esfenoides. En la parte media, por dentro de las alas menores, el yugum esfenoidal. Por detrás de esto, el limbo esfenoidal, el canal óptico que va hacia el agujero óptico. Por detrás de eso, el tubérculo pituitario. Más por detrás, ya en la parte media, vamos a ver la fosa pituitaria. Está limitado este piso por el ala menor del esfenoides, por el borde posterior del ala menor. Esta ala menor remata en las apófisis clinoides anteriores, que sirven para la inserción de la tienda del cerebelo. En la parte lateral, o en el piso medio, si ustedes quieren, en el piso medio de la base del cráneo, encontramos una porción medial formado por el cuerpo del esfenoides y dos fosas laterales. En el cuerpo del esfenoides encontramos la silla turca, donde aloja la glándula pituitaria o hipófisis. Lateralmente a esto encontramos este canal del seno cavernoso. Lateral al seno cavernoso encontramos esta fosa, la fosa lateral del piso medio, que está constituido por el ala mayor del esfenoides, por la escama del temporal y la parte anterosuperior del peñasco. Fíjense que está limitada por delante por el ala menor del esfenoides y por detrás el borde superior del peñasco. ¿Qué estructuras encontramos en esto? Primero, aquí este agujero orbitario superior. Luego encontramos el agujero rotundo o redondo. Por el orbitario superior pasan el motor ocular común, el motor ocular externo, el patético. Por el redondo o rotundo, el nervio maxilar. Por el oval, que es este agujero, pasa el nervio mandibular. Y por detrás tenemos este orificio, el agujero espinoso, por donde tiene que pasar la arteria meningia media. ¿Qué otras estructuras más encontramos? La eminencia arcuata en la cara anterosuperior o arqueada, el tegmen timpani, la fosita. Esta es la fosita del ganglio del trigémino, ¿no? Y el orificio carotidio. Ahí está el orificio de la arteria carótida o del sifón carotidio. En el borde superior del peñasco encontramos aquí este canal del seno petroso superior. Esas son las estructuras que podemos ver macroscópicamente en el piso medio. En el piso inferior vemos en la parte media el agujero magno. Por delante del agujero magno, esta parte en forma de que forma la apófisis basilar del occipital, el clivo o declive. También encontramos las fosas cerebelosas, el canal del seno lateral que se continúa con el canal
del seno lateral de la postmastoides y luego el canal sigmoideo en el occipital. El cóndilo interno y el agujero, también el agujero condilio o del hipogloso, porque ahí sale nervio hipogloso mayor. A este nivel, fíjense, por debajo de la protuberancia occipital interna encontramos esta cresta, la cresta media, que se continúa con, o se abre si ustedes quieren, para formar la fosita vermiana. A nivel de la protuberancia occipital confluyen el seno lateral y el seno longitudinal superior y constituye lo que se llama la prensa venosa o confluencia venosa. Esas son las características importantes y fundamentales que encontramos en la tercera porción del piso de la base del cráneo. También encontramos en la póstero inferior del peñasco esto, el poro acústico interno, la fosa subarcuata y la fosa unguial. Esos son los elementos que vemos en la base y la bóveda del cráneo. Una cara endocraneal y otra cara exocraneal. En la cara exocraneal ya hablan ustedes lo que miran. ¿Qué es esto? La porción escamosa del frontal. Esto, los parietales, que forman la mayor parte, por eso se llaman parietales, porque forman la pared lateral de la bóveda. Es el hueso que así íntegro corresponde a la bóveda. Y aquí el occipital, la escama del occipital. Aquí encontramos esto, la sutura coronal, que divide al cuerpo en dos, anterior y posterior. La sutura sagital, que divide al cuerpo en dos, lateral derecha y lateral izquierda. Y aquí encontramos la sutura lambdoidea. Esto en el niño, estos puntos craniométricos, por ejemplo, el bregma y el lambda, son membranosos. Se puede tocar el cerebro del recién nacido, ¿no es cierto? Aquí, punto bregmático, aquí tenemos el ovelio y aquí el lambda, ¿cierto? Las eminencias frontales, laterales, eminencias parietales. La cresta aquí, miren, la cresta lateral temporal, tanto del frontal como del parietal, superior e inferior. En el superior, la aponeurosis temporal se inserta y en el inferior el músculo temporal. Aquí en la cara endocraneal, la cresta media. Vamos a ir de adelante hacia atrás. La cresta media, que se divide en dos. Ahí está, la cresta media para formar el foramen caeco. Y por arriba se divide en dos para formar el canal del seno longitudinal superior. Lateralmente a estos tenemos estas depresiones subaracnoideas, son concreciones que corresponden a las concreciones subaracnoideas, o lo que lo llaman los antiguos fositas de Paccioni, son concreciones subaracnoideas. ¿Y eso para qué sirve? Para reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Lateralmente a esto encontramos, si aquí se encontramos las eminencias, aquí serán las fosas. Aquí eminencias, fosas, ¿cierto? El seno longitudinal, la cresta occipital. Y a este nivel, la fosa occipital del cerebro. Otra cosa que nos llama la atención es nervadura de hoja de higuera, que son impresiones formadas por la arteria meningia media. Listo. Eso es la boca.